Bueno, muchas gracias, Rosa, por la presentación y gracias por invitarme a estar con vosotras aquí hoy. Estoy encantada. Bueno, como bien ha explicado Rosa en la presentación, más o menos lo que he entendido, bueno, la propuesta que os traigo para compartir tiene que ver con mi trabajo, con el que llevo trabajando desde hace ya casi 10 años. Esto es el resultado de mi tesis doctoral. Bueno, yo no quería que se quedara el texto única y exclusivamente en la academia y por eso decidí reestructurarlo para que saliera al movimiento feminista, al movimiento social y bueno, se convirtió en el libro, como ha dicho Rosa, que se llama Microfísica sexista del poder. Para mí era muy importante coger este caso. Muchas veces me preguntan por qué tomo este caso, ¿no? ¿Por qué decido tomar este objeto de estudio? Yo en ese momento estaba militando en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, en la Comisión de Antiagresiones. Para quienes trabajáis las violencias sexuales sabéis que son bastante difíciles, bastante duras de trabajar también a nivel emocional. Estaba haciendo además el máster de Feminismos y Género de la UPV y bueno, pues estoy teniendo una conversación con la directora del máster, que en ese momento era Mariluz Esteban, y estamos un poco hablando, haciendo una especie de etnografía corporal, ¿no?, con las agresiones vitales. Entonces ella en un momento dado me pregunta a ver de qué año soy, en qué año he nacido, le digo que nací en el 80 y me dice, bueno, pues tú te comiste todo el caso Alcácer, ¿no? Y a mí ahí me vino todo un imaginario de terror, ¿no?, un imaginario colectivo y me di cuenta pues que quizás ahí estaba mi trabajo, mi objeto de estudio, ¿no? Porque sí, una de las cosas que tenía claras al hablar con Mariluz era esta idea de que quería conceptualizar las representaciones sobre el peligro sexual como proyectos políticos, ¿no?, que estaban insertados dentro del conjunto social. Me gusta empezar con esta imagen, la del centro es la imagen de la portada del libro. Me costó un montón elegirla porque bueno, me mandaba muchas imágenes y pensaba que ninguna representaba el trabajo que había dentro y como me parecía importante que la portada al menos representara un poco lo que quería o lo que venía a decir el libro o el trabajo que había supuesto. Finalmente, como en las últimas dos ilustraciones que me mandan, esta imagen, que es de una artista catalana que se llama Carme Maguén, y me parecía que representaba perfectamente esta idea de cuerpo relatado, ¿no? Y me gustaba también la mirada que tenía, porque era una mirada que no se limitaba a una mera existencia, sino que parece que estaba interrogando, ¿no? Y me gusta pensar que cuando pasaron un montón de años de que a mí me interpelara esto que yo llamo mi relato sobre el peligro sexual, pues que yo también me puse de frente a ese relato, le interrogué, ¿no?, y le cuestioné. Lo combino con otras imágenes que son de la época de Jack el Destripador, son imágenes del momento, de cómo los medios de comunicación trasladaron también el relato de Jack el Destripador, y con imágenes que tienen que ver con Alcácer, pero también con imágenes actuales para afianzar un poco la idea desde el inicio de que las narrativas sobre el peligro sexual son contemporáneas, son pasadas, son actuales y son futuras, ¿no? Quiero decir que he cogido el caso Alcácer para trabajarle porque fue mi relato sobre el peligro sexual, pero en realidad las cosas que trabajo en el libro, los esquemas, las pautas o las herramientas que planteo en el libro son extrapolables a cualquier relato sobre el peligro sexual porque todas las generaciones tenemos un relato que nos interpela y que nos da pautas de comportamiento, ¿no? Bueno, con la tesis estuve alrededor de 4 años y lo que os he dicho, entonces lo dejé porque tuve como bastante impacto emocional después de hacer la tesis. Ya de por sí hacer una tesis es bastante duro, pero con este tema pues como que se incrementa. Entonces, bueno, dejé la universidad, dejé todo y después un poco por compromiso político para con las mujeres que habían participado en la investigación, pues eso, decidí reestructurar el texto, pero sobre todo teniendo muy claro que no quería que se quedara en la academia. Empiezo con esta imagen porque para mí, con esta imagen y con este texto, porque para mí representa de una manera bastante clara el eje de trabajo que he seguido o cómo me he acercado a analizar el caso Alcácer o cómo nos podemos acercar a analizar cualquier relato sobre el peligro sexual, ¿no? Esta es una frase de Foucault, que es un autor que yo utilizo mucho, que dice, hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible. Y la combino con esta imagen porque más o menos vienen a decir lo mismo, ¿no? Esta es una fotografía que es la primera fotografía en la que se consigue hacer que aparezca una persona. Hasta ese momento no se sabía cómo hacer que apareciera una persona en las fotografías que se hacían, ¿no? Entonces ahí abajo a la derecha hay un señor que se mantuvo el suficiente tiempo quieto porque se estaba limpiando las botas en una fuente. Estuvo el suficiente tiempo quieto como para que la cámara cogiera la luz y le retratase, porque estuvo quieto pues como un paisaje, ¿no?
Pero la realidad de esta imagen es que esto es el Boulevard de París, ¿no? Es como la Gran Vía de París, está llena de carromatos con caballos y de personas que están paseando, ¿no? Entonces la idea es esta, ¿no? Cuando nos muestran un montón de detalles, de relatos sobre el peligro sexual y nos bombardean a imágenes, como pasó con Alcácer, ¿no? Con Alcácer lo sabemos prácticamente todo, era como muy difícil salirse del relato y no ver todas las descripciones, las torturas sexuales a las que fueron sometidas las compañeras, ¿no? Entonces, cuando nos construyen los relatos sobre el peligro sexual, son muy rápidos, pasan, ¿no? Todos están basados sobre emocionalidades y sobre descripciones que nos hacen daño y es como imposible ver lo que hay detrás, ¿no? Entonces, la idea es esta idea de traspasar lo visible, que es lo que nos cuentan, traspasarlo para ir hacia lo invisible, ¿no? Y ver cuál es la estrategia o la estructura que se esconde detrás. Entonces, cuando he hecho este trabajo de deconstrucción del relato Alcácer, que insisto, lo podemos hacer con cualquier relato, lo que he podido analizar y lo que he podido ver es que fue una narración política que determinó a toda una generación de mujeres jóvenes y que tuvo un impacto muy potente en sus vidas, ¿no? Para explicaros lo que quiero decir con relato, os tengo que hablar de Judy Walkovich, que es una autora a la que yo utilizo en mi trabajo, ¿no? Claro, cuando pasa el crimen sexual de Alcácer, yo tengo 12 años, obviamente en ese momento no lo defino como relato, ¿no? Es algo que me está llegando, que me está interpelando, es un hecho terrorífico, ¿no? que me está mostrando cosas, que me está diciendo cosas, pero no lo defino como relato. Lo defino como relato en el momento que lo politizo y lo inserto dentro de la teoría crítica feminista, ¿no? Y para poder definirlo como una narrativa política, ha sido muy importante beber de la fuente de Judy Walkovich, ¿no? Ella tiene un libro que se llama La ciudad de las pasiones terribles, en el que va a analizar los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en 1888. No se va a fijar en los detalles de los crímenes, no va a hacer un relato exhaustivo de los detalles de los crímenes, sino que va a hacer un análisis de contexto, va a analizar cuáles fueron las dinámicas políticas, sociales y culturales que estaban atravesando el momento y que permitieron crear el hito del terror sexual de finales de la época victoriana. Cuando ella hace este análisis, lo que ve es que el relato de Jack el Destripador irrumpe en un momento en el que las mujeres de clase media estaban comenzando a tomar el espacio público, estaban comenzando a hablar de la doble moral masculina y en este momento este relato no pasa desapercibido como otros tantos relatos que podían existir de la época, sino que toma forma, que toma cuerpo, ¿no? Claro, como las mujeres que estaban siendo asesinadas por Jack el Destripador eran mujeres que eran leídas como públicas, es decir, trabajadoras sexuales, el relato que se construyó en los medios de comunicación y a través del conjunto social vino a ser una especie de aviso aleccionador que le decía a las mujeres lo que les podía ocurrir en el caso de tomar el espacio público, ¿no? Esta misma idea yo la voy a extrapolar para analizar el crimen de Alcácer, es decir, que no me voy a fijar en todo eso que ya sabemos, que tiene que ver con las descripciones y con la tortura sexual, sino que voy a hacer un análisis de contexto y voy a ver cuáles fueron las dinámicas que estaban cruzando en el momento, políticas, sociales y culturales, y que permitieron crear la narración sobre el peligro sexual de la década de los 90, ¿no? Cuando hago esto, lo que veo es que el crimen de Alcácer está inmerso en un contexto político de cambio que durante toda la década de los 80 el movimiento feminista había articulado, ¿no? Y que había conseguido grandes cambios para el conjunto de las mujeres, ¿no? Y cuando analizo el relato sobre el peligro sexual, además, contextualizado dentro de la fuerte política feminista en el que estaba inmerso, pues nos damos cuenta que todos los miedos y ansiedades sociales tienen que ver con las libertades ganadas por las mujeres, ¿no? Me gusta mucho empezar con esta frase de Federici que dice: por el momento basta decir que en respuesta a una nueva independencia femenina comienza una reacción misógina violenta, ¿no? Y esta en realidad es una idea que podemos extrapolar a cualquier momento, incluso en el actual, ¿no? ¿Qué es lo que descubro o qué es lo que veo cuando hago este análisis de contexto y contextualizo el caso Alcácer? Y esto os lo cuento para que veamos la importancia de cómo determinados relatos es necesario contextualizarlos para ver la estrategia que se esconde detrás, ¿no? Pues lo que veo es que esta fuerte política feminista que el movimiento feminista estaba consiguiendo desestabilizar, bueno, pues tenía su réplica en materia legal, es decir, consiguieron cambios muy importantes en materia legal, pero también tenía implicaciones sociales, ¿no? De alguna manera ya se estaban incorporando. Cuando ocurre lo de Alcácer, que fue en el 92, las mujeres ya estaban incorporando todo esto que se consiguió durante toda la década de los 80, ¿no? Por un lado, la ley del trabajo y del divorcio, bueno, pues era un ataque frontal a la institución de la familia, ¿no? Que era el primer reducto donde las mujeres se encontraban constreñidas en la época, ¿no? Bueno, en la época y quizás también en la actualidad.
La despenalización de los anticonceptivos y la reforma del aborto eran reclamaciones que tenían bueno, pues una respuesta en materia legal, pero que también eran reclamaciones asociadas a, bueno, a la autogestión de nuestros cuerpos y a la autogestión de nuestra propia sexualidad, ¿no? Y lo mismo ocurría con la importante reforma del Código Penal que consiguieron en el 89, que consiguieron cambiar el código por el cual se juzgaban las agresiones sexuales, las violaciones, cambiarlo por delitos contra la honestidad, por delitos contra la libertad sexual. ¿Qué significaban los delitos contra la honestidad? Que la agresión sexual no se cometía contra la mujer que había sido agredida, sino que se cometía contra su pareja, contra su padre o contra su marido, ¿no? O sea, contra una figura masculina. También consiguen sacar del Código Penal el perdón de la ofendida, que era una figura jurídica por la cual el padre o el marido podía llegar a un acuerdo económico con el agresor confeso. Y bueno, pues esto no era denunciable, no aparecía registrado en ningún sitio, ¿no? Se llegaba a un acuerdo, se hacía una transacción económica y punto, ¿no? Entonces, suelo decir que ahora compartimos espacio con muchos agresores, pero también compartimos espacio con pobres viejecitos que en su momento se acogieron al perdón de la ofendida, ¿no? Todos estos elementos o todos estos ejes que tienen que ver con la autogestión de nuestros cuerpos, con la autogestión de nuestra sexualidad, con la libertad sexual, con la institución de la familia, son ejes que a través y a partir del relato Alcácer se van a tratar de reestructurar, ¿no? No voy a tener mucho tiempo, no os voy a poder poner imágenes de Alcácer, que a veces suelo poner, pero bueno, esta es básicamente la idea de cómo se conforman los relatos sobre el peligro sexual y cómo hay que contextualizarlos. Bueno, la violencia machista y la violencia sexual es una dinámica general que se encuentra incorporada en las prácticas y en las experiencias vitales de las mujeres y que no sería posible, no tendría condiciones objetivas de existencia sin un fuerte sistema punitivo social que vigila y castiga constantemente el cuerpo y la vida de las mujeres, ¿no? Este vigilar y este castigar se materializa en todo un sistema de representaciones sobre el peligro sexual. De ahí la importancia que yo le doy en mi trabajo a las representaciones sobre el peligro sexual. En términos piramidales, estaríamos hablando de que la tortura sexual y el asesinato, ¿no?, se encuentran en la cúspide de un iceberg que en su base está constituido o tiene su estructura en todo un sistema de representaciones sobre el peligro sexual conformadas o que están interiorizadas dentro de las narrativas del peligro sexual, ¿no? Como diría Judy Walkovich, las mujeres no sentimos una amenaza sexual o una pulsión sexual o tenemos miedo y encontramos libremente las palabras para verbalizarlo, sino que tenemos que basarnos en construcciones culturales preexistentes para poder contar nuestras verdades, ¿no? Y desde ahí, un discurso, una narrativa, una representación, no sería una comunicación inocente, producto de una mera comunicación lingüística, sino que nos están proponiendo normas de conducta, ¿no? Y además, no solo nos están proponiendo normas de conducta, sino que también nos dice a qué tipo de sociedad pertenecemos, ¿no? Cogiendo cómo se construyen los relatos sobre el peligro sexual, vemos cómo la sociedad construye, gestiona, produce y reproduce la violencia sexual, ¿no? Y sobre todo cómo la sujeta y le da cobijo, ¿no? Por lo tanto, las narrativas sobre el peligro sexual son proyectos políticos que tienen una incidencia y que determinan, desde que somos muy pequeñas hasta nuestro momento actual, determinan nuestra vida, nuestro estar y nuestro ser, ¿no? Esta imagen que está aquí abajo, también la de arriba, pero bueno, se ve más claramente en la de abajo, la pongo porque es una forma arquitectónica que también ha conceptualizado Foucault, que es el panoptismo de Foucault, y se basa en la construcción de una cárcel, ¿no? Y en esta construcción de una cárcel está hecha de tal manera que desde el centro, donde está la torre de vigía, se pueden ver todos y cada uno de los movimientos que las personas que están presas hagan en sus celdas, ¿no? Tiene visión absolutamente a todos los huecos de las celdas. Sin embargo, desde dentro de las celdas nunca se llega a saber si hay alguien que efectivamente está vigilando, ¿no? Y esto tiene una importancia, bueno, tiene bastante peso en mi trabajo porque es esta idea de cómo la violencia sexual funciona en nuestras vidas, ¿no? Lo importante no siempre, no es única y exclusivamente la violencia o la tortura sexual que reciben algunas de nuestras compañeras, sino el mensaje que nos envía a nosotras y cómo nosotras nos autocontrolamos, ¿no? Nos autogestionamos nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros cuerpos, porque nunca sabemos si hay alguien o no vigilando, porque nunca sabemos si hay o no una realidad que sea peligrosa para nosotras, ¿no? Esta es una idea básica del trabajo que luego voy a explicar con una figura que se llama las disciplinas. Bueno,
Un concepto que cojo de Foucault y que es muy importante es lo que él llama los textos prescriptivos. Para Foucault, un texto prescriptivo no importa cuál sea su formato, sino que su objetivo sea proponer normas de conducta. Es decir, el formato puede ser cualquiera, una fotografía, una nota a pie de página, una radiofonía, pero lo importante de los textos prescriptivos es que su objetivo es proponer normas de conducta. A mí este concepto, cuando lo leí, me pareció que podía extrapolarlo para definir los relatos sobre el peligro sexual, y en concreto el de Alcácer, como un conjunto de narrativas, de relatos, de discursos, a partir de los cuales se nos proponen y se nos dan normas de conducta, ¿no? ¿Cuáles son los límites que tenemos que traspasar y cuáles no? A través de un montón de dispositivos, como puede ser una fotografía, una radiofonía, una carta, ¿no? O simplemente un comentario. Desde aquí, desde estas conceptualizaciones que os planteo, la idea era conceptualizar los relatos sobre el peligro sexual como un sistema de comunicación social muy preciso, ¿no? Cuando estamos frente a un relato sobre el peligro sexual y nos está dando unas pautas de comportamiento, estamos comunicando como sociedad cuál es la cobertura que le damos a la violencia sexual, cómo la entendemos, cómo la gestionamos y, sobre todo, cómo la reproducimos, ¿no? Por lo tanto, las representaciones sobre el peligro sexual no serían solo la estructura o la base que permite la existencia de la violencia sexual, sino que son en sí mismas violencia sexual y que tenemos la responsabilidad de todo el conjunto social de producirlas y de reproducirlas, ¿no? Ejemplos básicos de lo que serían los textos prescriptivos y también representaciones sobre el peligro sexual en esta idea, ¿no? Porque al fin y al cabo hablar de textos prescriptivos es ampliar la noción de lo que sería una representación, que son pautas de comportamiento, de cómo nos tenemos que comportar, de cómo entendemos nuestro mundo y de cómo lo gestionamos, ¿no? En principio, los titulares nos están dando, bueno, pues un titular que puede parecer neutral, aunque la neutralidad no existe, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de patriarcado. Pero todos abren sus editoriales o sus titulares con esta idea de 5 detenidos por una agresión sexual a una mujer en Pamplona, ¿no? Sin embargo, el texto nos dice una cosa, pero la imagen nos está diciendo otra totalmente distinta. ¿Dónde está poniendo la imagen el foco, ¿no? La está poniendo en la responsabilidad que tenemos nosotras en la agresión, ¿no? O bien porque hemos tomado el espacio público libremente y hemos hecho uso de la autogestión de nuestros cuerpos, ¿no? Porque nuestros cuerpos solo los podemos enseñar si es porque nos están arrancando la ropa contra nuestra voluntad, no si nosotras queremos enseñar el cuerpo, ¿no? Pues si hemos vuelto borrachas, o sin más, si estamos, como decía, transitando el espacio público y divirtiéndonos en él, ¿no? Por lo tanto, el texto no parece que nos esté indicando una pauta de comportamiento, pero la imagen sí. Esto sería un texto prescriptivo porque nos está marcando una pauta de comportamiento y además pues bastante potente porque te lees el texto, pasas de largo y no analizas la imagen, pero también la imagen tiene su importancia, ¿no? Bueno, retomo esta idea de las disciplinas, que lo enlazo con esta idea de la torre, ¿no? Para mí, este es un concepto de Foucault que tiene mucha importancia en mi trabajo. Para mí era muy importante conceptualizar el relato o resignificar el relato Alcácer desde una perspectiva y desde la teoría crítica feminista, porque si no lo que iba a hacer era volver a contar una narrativa sobre el peligro sexual. Y en este sentido hay varios autores pues, que me han venido muy bien. Es verdad que estos autores no tienen perspectiva feminista, entonces, bueno, yo hice un ejercicio de expropiarles sus conceptos para que pudiésemos utilizarlos para contar nuestras verdades, ¿no? Con esta idea de que no tenemos categorías para contar nuestras verdades, pues tendremos que empezar a expropiar categorías. Él hace un ejercicio en su trabajo de analizar y hacer una descripción de cuáles son las formas, de cómo han nacido nuevas formas de ejercer castigo sobre los cuerpos, ¿no? Del tránsito del antiguo régimen a la modernidad. Si en el antiguo régimen los castigos eran directos sobre el cuerpo, es decir, imaginaros la típica plaza en el pueblo donde se ponía al reo, se le amputaban los miembros, ¿no? Se le torturaba físicamente, el castigo pasaba por destrozar el cuerpo. Cuando pasamos a la modernidad, lo que Foucault plantea es que aparecen nuevos mecanismos de ejercer poder sobre los cuerpos, a lo que él llama mucho más sutiles, a lo que él llama las disciplinas. Las disciplinas serían todas aquellas operaciones que permiten el control minucioso del cuerpo y que lo someten a una relación de docilidad-utilidad, ¿no? Y aquí es donde enlazaría con todo lo que se explicaba hasta ahora, que es esta idea de cómo los relatos sobre el peligro sexual, a través de cómo
nos dan pautas de comportamiento, bueno, controlan nuestros horarios, controlan nuestros miedos, nos negamos deseos, nos negamos espacios, ¿no?, por miedo a sufrir una agresión sexual. Y desde aquí la idea era coger este concepto de Foucault de disciplinas y hablar de la disciplina del terror sexual, ¿no?, en la medida en que los relatos sobre el peligro sexual nos marcan los límites que podemos traspasar, cuáles no podemos traspasar, y de traspasarlos hay un castigo, ¿no?, hay una vigilancia, y por lo tanto incorporamos la disciplina del terror sexual intentando convertir nuestros cuerpos en cuerpos dóciles. Y retomo esta idea de que no es única y exclusivamente importante la violencia que sufre una compañera, sino cómo a través de esas narrativas construyen cuerpos dóciles, que es otro tipo de castigo sobre nuestros cuerpos y de violencia sobre nuestros cuerpos. La disciplina del terror sexual desde aquí lo que significa es que el castigo no va a emplear el cuerpo, y esto es muy importante en mi trabajo, sino que va a emplear la representación, es decir, es el castigo de nuestros cuerpos a través del control de las ideas, ¿no? Y lo que hace es esta introducción que os decía al principio, ¿no?, del autocontrol y el autodominio, que cómo se circunscribe a nuestros cuerpos y nos sujetan, ¿no?, nos mantienen sujetadas, y construye cuerpos dóciles. Este concepto de cuerpo dócil también es importante en el trabajo. Bueno, os voy a contar muy brevemente algún detalle sobre el crimen de Alcácer. Para quienes no sepan lo que es Alcácer, estamos hablando de 3 adolescentes que desaparecen en noviembre de 1992. Iban a una fiesta que se celebraba en un municipio cercano a la localidad donde ellas residían. Se sabe que hicieron autostop. A partir de ese momento no sabemos nada más de ellas, y están 76 días desaparecidas, ¿no? En enero del 27 de enero del 93 aparecen semienterradas en una zona que se llama la Casa de la Romana, cerca del pantano de Tous, en Valencia, con signos de haber sufrido tortura sexual, ¿no? Esto fue cuando aparecen sus cuerpos, los medios de comunicación van a protagonizar un boom excepcional de contar detalles y de contarnos todo el caso, ¿no? Hay varios elementos que son importantes, pero bueno, voy a compartir con vosotros uno que creo que viene un poco en la línea de lo que os he explicado de las disciplinas del terror sexual, ¿no? Si aparecen el día 27, el día 28, todas las cadenas de televisión, privadas y no privadas, van a montar sus platós en el municipio de Alcácer, ¿no? Hay 2 programas de televisión en concreto que van a tener una importancia pues bastante potente. Uno es el de Nieves Herrero, de Tú a Tú, y el otro es Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, ¿no? Aquí se van a dar una serie de entrevistas, no tengo tiempo de entrar en todo lo que entraría si solo hablásemos de Alcácer, pero bueno, os voy a explicar lo que en mi trabajo he llamado la metáfora del aleccionamiento vivida en directo, ¿no? Y cómo a través de esta metáfora del aleccionamiento se va a construir o se va a intentar construir los cuerpos dóciles de toda una generación de mujeres que fuimos conceptualizadas como públicas, ¿no? Porque los cuerpos de las 3 adolescentes se resituaron como públicas y en lo público, ¿no? Fueron tan públicas para el conjunto social, todo lo que les había ocurrido, ¿no? Fueron tan públicas para el conjunto social como lo fueron para sus agresores, ¿no? Esta imagen pertenece a un momento del programa de Tú a Tú de Nieves Herrero. Ella va a dar paso a una entrevista en la que va a entrevistar a unos cazadores que están en la zona de la Romana, pues para preguntarles un poco por la orografía del lugar. Y en ese momento, cuando ella está haciendo allí la entrevista, se van a ver impresas en la pantalla, una por una, la imagen de las 3 adolescentes asesinadas y la de una cuarta que aquella noche no pudo salir porque estaba enferma, pero que tenía que haber ido con ellas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en un primer momento cuerpo supliciado, que es este cuerpo que recibe la tortura sexual, y un cuerpo dócil, ¿no?, que es el aleccionamiento directo a través de la imagen de esta amiga que aquella noche no pudo salir, van a compartir pantalla, ¿no? La amiga que iba a salir con ellas, pero que no salió, aparece impresa en la pantalla como si junto con sus amigas, ¿no?, hubiese sufrido el mismo desenlace, ¿no? Entonces, esta imagen la podemos interpretar, la podemos conceptualizar y la podemos comprender desde los textos prescriptivos, ¿no?, que nos está dando una pauta de comportamiento. Lo que nos estaba diciendo a toda una generación de mujeres jóvenes es esta idea de esto es lo que os puede pasar, ¿no? Miriam, Miriam, Toñi y Desiré, ¿no?, con nombres y apellidos, a vosotras, ¿no?, con la figura de esta chica que aquella noche no pudo salir, en representación a toda una generación de mujeres jóvenes que salvó la vida por no salir aquella noche, ¿no? Pero además, para afianzar esta idea, Nieves Herrero va a tener allí en directo a esta amiga que aquella noche no pudo salir y le va a preguntar ¿cuántas veces has pensado que podías haber sido tú? Que en realidad era una pregunta que nos estaba haciendo a toda una generación de mujeres jóvenes y que luego se ve claramente en las entrevistas cómo esto
forma parte de nuestro imaginario colectivo y de cómo nos interpeló y cómo nos introdujo la disciplina del terror sexual, ¿no? De cuántas veces hemos pensado que podíamos haber sido nosotras porque hacíamos exactamente lo mismo que hacían ellas, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que reformular la actitud, dejar de hacer esto si no queremos acabar como ellas, ¿no? Esta es la idea de la metáfora del aleccionamiento y de cómo un cuerpo supliciado puede interpelar y construir cuerpos dóciles a través de la disciplina del terror sexual. Pero es que esta idea continúa a día de hoy, ¿no? Este es un titular del noviembre del 2020, Triple crimen de Alcácer, la historia de la cuarta niña que se libró de morir porque ese día estaba enferma, ¿no? O sea, 26, 27 años después somos incapaces de plantear el crimen sexual de Alcácer desde un posicionamiento político feminista y seguimos construyendo, produciendo y reproduciendo relato sobre el peligro sexual, ¿no? Bueno. Aquí os voy a contar un poco cómo discursivamente con los comentarios de la época que estaban en los medios de comunicación se va a construir el cuerpo dócil. Y lo pongo porque es muy fácil también ver cómo se construyen exactamente igual ahora, ¿no? Empiezo con esta frase de Agamben, que también es un autor que utilizo bastante en mi trabajo y que dice: cualquiera es íntimamente inocente, pero que el único inocente verdadero no es el que es absuelto, sino el que pasa por la vida sin juicio. Si esta frase es así, ¿no? Si esta frase es verdad, si el único inocente verdadero no es el que es absuelto, sino el que pasa por la vida sin juicio alguno, entonces el relato sobre el peligro sexual a quien va a culpar va a ser a las 3 adolescentes y, por extensión, al resto de mujeres jóvenes que fuimos interpeladas por el relato, ¿no? Los relatos siempre van a estar construidos, esta es una característica de todos los relatos sobre el peligro sexual, siempre van a cimentar sus bases sobre la responsabilidad y la culpabilidad de las mujeres, ¿no? En nuestra época, el primer límite que traspasamos fue el autostop. Ahora podéis tener cualquier otro límite a traspasar, ¿no? O bien porque estabas borracha cuando volvías a casa, o bien porque te has ido con un tío que acabas de conocer, o bien porque has ido por un camino que no debías haber ido, ¿no? La construcción de los relatos sobre el peligro sexual siempre sigue en esta pauta y es poner la responsabilidad sobre la agresión en nosotras, poner el foco de la agresión, el foco de la violencia sexual sobre nosotras, ¿no? Y leo. La misma noche en que desapareció, había pedido a su padre que les acercara en coche a una discoteca distante, poco más de 2 kilómetros de Alcácer. La madre de Miriam informó a su hija que su padre no se encontraba bien al tiempo que le reconvenía y le indicaban que no eran horas para ir a la discoteca. Entre las 3 jóvenes no llegaban ni a 500 pesetas, por lo que ni siquiera podrían haber entrado en la discoteca, o sea que para qué fueron. Y cuando apenas les quedaba un trayecto de 10 minutos a pie, en cambio, subieron al coche. Esto no es una forma neutral de contar la noticia o una forma objetiva de contar la noticia, sino que es un texto prescriptivo que está poniendo el foco donde recae la responsabilidad de la agresión y donde recae la responsabilidad de lo que les ocurrió aquella noche, ¿no? El exponente máximo de esta idea lo voy a encontrar en un libro de Fernando Martínez Lainet. O sea, este caso está lleno de hombres que escriben sobre este relato, ¿no? Y una y otra vez escriben sobre todo lo que les pasó. Una y otra vez nos dicen que nos van a contar una verdad que hasta este momento desconocíamos, pero los libros lo único que hacen es contar una y otra vez las torturas sexuales, ¿no? Y se atreve a decir esto. Lo de esas niñas, por ejemplo, pudieron haber caminado un poco más, les faltaba poco para llegar a la discoteca. Y, sin embargo, por no seguir andando otros 10 minutos, eligieron ponerse en manos de la suerte. Es una tendencia de las víctimas al mínimo esfuerzo, a cortar por un descampado, fiarse a un desconocido, hacer autostop, menospreciar la nocturnidad, lo que favorece la acción de los asesinos, ¿no? Es decir, la responsabilidad última, la tortura sexual va a ser nuestra, ¿no? Esto a nivel conceptual es perverso porque has llegado a consentir que te asesinen y que te torturen sexualmente, ¿no? Por eso tienen tanto problema con no comprender el consentimiento también, ¿no? Es un juego patriarcal de lo que significa el consentimiento, ¿no? Porque siempre la responsabilidad va a estar puesta en nosotras hasta niveles de llegar a poder decir esta barbaridad en un libro, ¿no? Para ilustrar esta idea de lo que quiero decir con vigilar y castigar, y como no puedo poner imágenes de Alcácer en este contexto porque se está grabando la jornada, voy a poner 3 vídeos que representan a la perfección cómo se actualiza el relato sobre el peligro sexual y cómo se nos vigila y cómo se nos castiga con todas nuestras actitudes, ¿no? Este vídeo que voy a poner ahora es de un influencer que entra en contacto a través de Facebook con menores de edad, con el permiso de su madre y de su padre, para quedar con ellas, ¿no? Y demostrarnos a todas lo mal que lo hacemos y lo que nos podía ocurrir por hacerlo tan mal, ¿no? Lo vemos y luego lo comentamos. So she said she's going to meet me at the park playground.
So, this is the closest to her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. All right, we'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in 5 minutes. Oh, she's coming, yeah. Michaela? Where are you? From Facebook. You remember? Michaela, are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Sorry. Yeah, you know that I could have been anyone. Like you talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. Do you know that? Like, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even do I look the same as my picture? It could be even worse than that. You realize how scary this could have been? Man, we have to talk. Bueno, como veis, la imagen es terrible, ¿no? Desde que ella sale de su casa con esa constante vigilancia sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros movimientos y sobre nuestros pasos, ¿no? Cuando llega al parque ni siquiera se le deja tener capacidad de agencia, de decidir qué es lo que quiere hacer o no con esa situación con la que se ha encontrado, y ella sabe perfectamente que el tío con el que se encuentra no es el que dice que ha sido en Facebook, ¿no? Pero directamente, o sea, se le responsabiliza de lo que le podría haber ocurrido, ¿no? Se le castiga, se le alecciona, ¿no? Y se le amenaza, ¿no? Como vamos a casa, ¿no? Como si también el espacio de casa fuera el lugar más seguro, ¿no? La segunda idea o la segunda representación es como que toca todos los grandes clichés este influencer, porque es esta idea de quedar con un desconocido en tu casa, ¿no? Va a quedar con esta chica en su casa, ¿no? En el espacio privado, pero además estando el padre en casa. Lo vemos. All right, so she just said, I think my dad fell asleep, you can come now. The one with the light right here? Yes. Come outside, come to the front door. Are you ready? Some chill. Julian, get over here. Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you? I'm sorry. How can you do this? You're 12 years old. This guy's 20 years old. You could have been raped and murdered. We already lost your mother. What would I do if anything happened to you? What would I do if anything happened to you? I love you. Don't you ever do this again. Don't you ever do anything like this again. I'm sorry. Castigo y aleccionamiento, no lo vuelvas a hacer. Lo único que están haciendo es ejercitar libremente el derecho a quedar con quien quieran, transitar libremente el espacio público y ejercitar su derecho a la libertad sexual, ¿no? Le dice, podías haber sido asesinada, ¿qué le habría dicho a tu madre? ¿No? Que es un ejercicio de no responsabilizarse de la propia violencia sexual que él como hombre ejerce, porque en realidad ese grito que le pega a ella tendría que estar pegándoselo a él, porque él sí sabe que está quedando con una menor, ¿no? Se sabe que está quedando con una menor con la que no puede quedar y que le está teniendo una trampa además, ¿no? O sea que además muestran un poco el carácter de cómo la violencia sexual está organizada. El tercer cliché es este de subirte al coche con un desconocido, ¿no? Parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night. She thinks my brother is going to be driving, so she's going to get in the car, but she doesn't actually know that it's all just me. So I'm going to text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's going to go through with this? No way. Absolutely not. I don't even believe it's her. Okay. Probably one of her friends playing around with her. What's your address? All right, is this your house? Yeah. Oh, yeah. Okay, let's go. All right. We are here, come out. You don't think she's coming out?
She better not be coming out. Oh, I see a door opening. Yeah, please. Yep. I see someone. Can't believe this. Are you Daniel's brother? Yeah. Hop in. He's in the back. Over here. Jenna, stop! It's your mother or father! Jenna, look, turn around. Turn around. Turn around. How could you dare go into a stranger's car? What are you thinking? Just explain Give me to your phone right now. Give me your phone now. What would have happened if you came out and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here? We never would have saw you again. We watched movies together. We've looked at newspaper articles and the news about all these things are real life situations that have happened. And we've discussed them. What, you think it's fine to go try it out on your own? But what happened if this van would have drove away and it would have been 3 strangers sitting in this car? Huh? What would you have done? What would we have done when we didn't have our daughter anymore? You understand? You probably thought you were talking to a 15-year-old. You didn't even know what was happening, did you? You just got in like that. You were going with everything I was saying. You understand now. Just never ever do that again. This should teach you a lesson forever. Your whole life. Una lección para toda la vida, me creíste, ¿no? O sea, que la responsabilidad es absolutamente toda tuya, ¿no? Y como le dice la madre, hemos visto películas juntas, sabes lo que te puede pasar. Ya, pero es que la lectura no es esa, ¿no? El foco no tiene que estar ahí. La lectura no es la violencia sexual, la naturalizamos y acontece y si te pasa, ¿no? Y tú te tienes que proteger para que no te pase, ¿no? Vamos a poner el foco en otro lugar y vamos a hacer un análisis crítico, político de por qué ocurre. Vamos a empezar a hablar de los derechos que detentan los hombres, ¿no? Sobre la vida y sobre el cuerpo de las mujeres. Estos 3 vídeos representan a la perfección esta idea de por qué después existe la culpabilidad y la responsabilidad en las agresiones, porque tenemos un sistema de representaciones que nos está constantemente diciendo que la responsabilidad es nuestra, ¿no? Y son ejemplos súper básicos de, es normal que ahora estemos pensando, pero ¿cómo se le ocurre subir a una furgoneta con un desconocido? ¿Cómo se le ocurre quedar con un desconocido en un parque? Pero porque todas las representaciones sobre el peligro sexual nos están diciendo constantemente esto, ¿no? Hay una agresión en un parque y lo primero que hace la policía es poner en sus redes sociales que no quedemos con desconocidos en el parque, ¿no? En lugar de poner el foco en esos desconocidos que han quedado con nosotras para violarnos, con esos desconocidos que están organizados y que saben que van a ejercer violencia sexual, ¿no? Bueno, todo mi trabajo tiene que ver con las metáforas y me parecía importante materializar esta idea de que esté el padre de la chica en la furgoneta con una camiseta que pone papá y que esté encapuchado, ¿no? Las violencias sexuales no solo se dan en el espacio público con desconocidos, sino que también se dan en el espacio privado con personas, con hombres de nuestra confianza, ¿no? Esta misma idea estaba ya presente en Alcácer, ¿no? Esta idea de aleccionamiento, ¿no? Que pone aquí, pone viernes 13 en Alcácer. Un viernes 13 en el imaginario colectivo, ¿qué es? ¿No? Es algo terrorífico que te puede ocurrir, pero lo importante es el subtítulo de abajo, ¿no? Viernes 13 en Alcácer, la población valenciana quedará marcada por el trágico autoesto de Míriam, Desiré y Toñi. Es decir, que la responsabilidad de haber vivido ese viernes 13 es de Míriam, de Desiré y de Toñi, ¿no? Y de haber sufrido esa violencia sexual es de Míriam, de Desiré y de Toñi, ¿no? Esto es un texto prescriptivo, esto es la introducción de la disciplina del terror sexual y es así como reformulamos las situaciones, ¿no? Como las 3 chicas de los 3 vídeos diferentes, ¿no? Les pegan una bronca, les aleccionan, les castigan, aunque no hayan vivido una situación de violencia sexual, digamos, real, entre comillas, porque exponerla a esa situación ya es vivir una situación así, pero se las alecciona, se las castiga por aquello que podrían haber hecho y que si hubiese ocurrido algo, por supuesto, es su responsabilidad. Seguimos con estos titulares. Lo mismo, ¿no? La asesinada en Vinaros fue descuartizada y enterrada por vestir ropa demasiado corta, ¿no? O sea, he consentido ser descuartizada por algo que yo he hecho, ¿no? Esto no tiene sus bases ni enraiza sus raíces en una estructura patriarcal, misógina y violenta, ¿no? Sino que yo he consentido hacerlo. Esto es una manera que le permite al conjunto social irresponsabilizarse de la violencia sexual. Una de las menores de Alicante aceptó tener sexo para no ser violada por los 10 miembros de la manada. No aceptó tener sexo.
fue violada por un miembro de la manada para no ser violada por 10, ¿no? Entonces, con este juego de palabras, con este poco análisis discursivo, ya vemos dónde está el equilibrio entre el consentimiento y el no consentimiento, lo que vale una palabra, lo que no vale nuestra palabra, ¿no? Este es de la compañera agredida en Iruña, ¿no? Durante la denuncia, la joven se refirió a la situación del shock emocional en la que se encontraba tras los hechos y aseguró sentirse sucia, con recuerdos recurrentes, mezclados con sentimientos de culpabilidad por no haber seguido las directrices de sus padres. ¿Esta culpabilidad de quién es? Esta culpabilidad no es de ella, esta culpabilidad es social, esta culpabilidad es de la representación sobre el peligro sexual. Son de los discursos y de las narrativas sobre el peligro sexual que nos dicen constantemente que lo que nos va a ocurrir, si nos ocurre, es nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, microfísica sexista del poder, cuando hablo de la microfísica sexista del poder, que creo que lo ha explicado un poco al principio Rosa también, es el título del libro, es un concepto de Foucault que él llama microfísica del poder, que es ese poder difuso que todas las personas ejercemos, pero que no se sabe bien dónde está, porque está constantemente en movimiento, ¿no? Con esta idea lo que quería yo también era como romper el concepto de Foucault, porque él habla de microfísica de poder, pero no le importa quién ejerce ese poder, y sin embargo a mí me parecía importante puntualizar que ese poder que se ejerce es profundamente sexista y que ese poder que se ejerce es profundamente machista, ¿no? Entonces es un poder que todas las personas ejercemos y que entre todas construimos narrativas y relatos sobre el peligro sexual. La microfísica sexista del poder no sería tan potente si no contara con otra figura que llamo la excepción, que es un concepto de Agamben. Agamben lo que dice es que todas aquellas situaciones que construimos como excepcionales, que la sociedad construye, gestiona y comprende como excepcionales, en realidad lo que están haciendo es mostrarnos la esencia misma de la norma. Este concepto me ha permitido de situar el crimen de Alcácer de su variable terrorífica y ubicarlo en el centro mismo de la cotidianidad social. Es decir, los casos que construimos como excepcionales no son excepcionales, sino que son estructura, ¿no? Son estructurales y forman parte del conjunto social. ¿Qué pasa cuando construimos y por qué construimos los relatos como excepcionales? Porque eso nos permite desvincularnos de la violencia sexual, nos permite también naturalizarla como si fuera un hecho que como cuerpo social existe per se y no podemos hacer nada para eliminarla, ¿no? Eliminamos todo carácter político de la violencia sexual, eliminamos nuestra responsabilidad en ella, ¿no? La violencia sexual existe porque vivimos en un paradigma, en un sistema político que se llama machismo, ¿no? Si no, no existiría. Y si no lo conceptualizamos como tal, lo que hacemos es naturalizarla y banalizar la violencia sexual. Cuando banalizamos la violencia sexual nos irresponsabilizamos y permitimos tener titulares como este, ¿no? En el que habla del hallazgo del cuerpo de Laura Luelmo en la categoría de entretenimiento, ¿no? Esto es la banalización de la violencia sexual, el ocio de la violencia sexual y la imposibilidad de repensar los relatos sobre el peligro sexual desde una perspectiva político-feminista, ¿no? Y es esta idea también de cómo el perfil del agresor también queda difuso, ¿no? Porque tendemos a generar agresores excepcionales, a construirlos como si fueran el caramelo envenenado de la sociedad y, por lo tanto, no todos los hombres son agresores, ¿no? Esto es algo que siempre una se tiene que apresurar a materializar, ¿no? Pero, sin embargo, todas las mujeres podemos ser sujetos y objetos de una agresión sexual, ¿no? Bueno, pues si a nosotras nos une como mujeres el hecho de poder ser sujetos y objetos de una agresión sexual, a ellos les une la posibilidad de ser agresores, ¿no? Os voy a contar muy brevemente lo que he llamado lo que queda de Alcácer, pero que se ve claramente cómo se representa o cómo está incorporado en el sentido de encarnado en el cuerpo la violencia sexual y las representaciones. Es decir, cómo a través de todas estas representaciones se nos dan pautas de comportamiento y cómo terminamos en muchas ocasiones siendo cuerpos dóciles y cediendo ese espacio, ¿no? Una de las primeras características que aparece en las entrevistas que realicé es que para muchas de las mujeres de la época aparece por primera vez el hombre malo. Si hasta ese momento no sabían lo que les podía ocurrir por el hecho de ser mujeres, a partir de ese momento se ponen en contacto con la disciplina del terror sexual y se dan cuenta de lo que les podía ocurrir por ser mujeres, ¿no? Y esto ocurre, da igual, porque realicé entrevistas pues, por toda la geografía del Estado español. Esto ocurre en el País Vasco, ocurre en Valencia y ocurre en Barcelona, ¿no? Es esta idea de que por primera vez entra el impacto de la violencia sexual y alecciona.
Como decía Ainise, bueno, pues es que este hombre puede aparecer en cualquier lado, en el monte y en cualquier sitio, ¿no? Claro, de los dos culpables que se sepa del crimen de Alcácer, uno ya ha salido con la doctrina Parot, que era Ricard, y el otro, que es Anglès, que todavía sigue en paradero desconocido. Lo que ocurre es que a Anglès se le podía retratar que por la noche estaba en Granada y por la mañana se encontraba en Bilbao porque iba a coger un ferry para escaparse a Irlanda, ¿no? Esta es la idea de este hombre malo que puede aparecer en cualquier sitio, que no sabes muy bien dónde está, pero que está a la vuelta de cualquier esquina, o, bueno, o el hombre debajo de la cama, del armario, lo que sea, ¿no? Pero el hombre del saco. La idea de que no se cogiera Anglès también permite que la leyenda siga abierta. El autostop, este límite de transgresión del que hemos hablado antes, fue la metáfora para reformular las actitudes, ¿no? La mayoría de las entrevistadas plantean esta idea de que a partir de ese momento dejaron radicalmente de hacer autostop, ¿no? Este es el testimonio de Ruth, que es una chica que vivía en un municipio muy cercano a Alcácer y que, bueno, había hecho autostop unos días antes de que le pasara a las 3 compañeras de Alcácer. Y me cuenta en la entrevista cómo ella estuvo como, durante muchos años como muy impactada con el tema y sintiéndose muy culpable y muy mal por haber hecho autostop, ¿no? Hasta el punto que hubo un día en el que ya se lo terminó, 2 años después se lo terminó diciendo a su madre, ¿no? Y me gusta la estructura del texto porque dice, di tú, fíjate a estas chicas lo que les ha pasado, me arrepiento. Es decir, me pongo de frente a mi irresponsabilidad, a lo que podía haber ocurrido, reformulo la situación y dejo de hacer algo que a mí me gustaba hacer, que me permitía moverme por el espacio público. Se van a dar también una limitación de espacios que si hasta ese momento no se concebían como peligrosos, a partir de la construcción del relato Alcácer se van a concebir como peligrosos. Esto pasa mucho en las zonas de monte, ¿no? Con todas aquellas zonas que tengan que ver con aperos de labranza o con sitios donde aparecieron las 3 adolescentes, pues a partir de ese momento empiezan a concebirse como lugares peligrosos y de miedo, ¿no? En Valencia pasa mucho el tema de la zona de los Naranjos, donde eran sitios donde las adolescentes iban a estar con sus amigas fuera de la mirada adulta y a partir de ese momento también empiezan a tener miedo. Pero esta es la idea de cómo reformulamos nosotras los espacios a partir de que se nos plantean unas pautas de lo que ha ocurrido en esos espacios, ¿no? Este es un testimonio de Laura, que además ella estaba en ese momento muy a tope con la ruta del bacalao, ¿no? Y era una chica pues, que bajaba al portal y se cambiaba la ropa, se ponía la minifalda, ¿no? Y ella, o sea, claramente nota aquí un corte brutal en su vida, de cómo ya no podía hacer lo que quería ni ir a donde le daba la gana, no porque ya tenía miedo, ya no porque le coartaran solamente, que también, sino porque ya ella tenía miedo, ¿no? Y cuenta también la importancia que cogieron los hombres a partir del relato, ¿no? Cómo a partir de ese momento les acompañaban a todas partes, las protegían, etcétera, ¿no? Claro, la disciplina del terror sexual no es efectiva si únicamente interpela a las mujeres, es efectiva cuando también interpela a los hombres porque a ellos les pone de frente al privilegio que detentan sobre la vida y sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Yo suelo decir que mientras nos sigan protegiendo, seguimos estando en peligro, ¿no? O sea, que nuestra protección no puede depender de su protección. Hay un apartado al que he llamado el escenario donde lo traumático vuelve, que tiene que ver con esta idea de que cuando ya han pasado muchísimos años de la influencia de un relato en nuestras vidas, sigue teniendo importancia. Las historias de vida son todo lo contrario a una entrevista periodística de pregunta-respuesta. Las historias de vida lo que se busca es contextualizar el impacto de un relato dentro del contexto vital de las personas. Por lo tanto, empezamos a hablar de distintas agresiones que haya podido sufrir pues desde su infancia, ¿no? Vamos haciendo un recorrido de historia de vida. Hay un momento en el que introduzco la pregunta ¿qué recuerdas del crimen de Alcácer? Pero luego continuamos con su historia de vida más adelante, ¿no? Cuando se hace esto, se ve el impacto del crimen de Alcácer en sus vidas, ¿no? Este también es un relato de Ruth que también, bueno, pues nos cuenta cómo se fue a la montaña con una de sus amigas, con 7 amigas. Ella plantea que está sola, pero estaba con sus amigas, ¿no? Y que esa noche pasaron mucho miedo todas, pero que ninguna lo verbalizó. Al día siguiente vienen unos chicos en moto, se paran, están cerca de ellas, se empiezan a reír y a partir de ahí, pues como que todas se dan cuenta de que no pueden seguir ahí, que tienen miedo, reformulan la situación y se marchan a la ciudad, ¿no? Lo mismo con esta idea de Marta. Marta se va de vacaciones con sus amigas a las Canarias, están de fiesta, conocen a unos chicos,
se queda con, bueno, ella se empieza como a liar con uno de ellos, sus amigas se van al hotel y ella se queda con este chico con el que se está liando y con 2 amigos de él, ¿no? Le dicen a ver si quiere ir con ellos a una fiesta que se celebra en la montaña y él les dice que sí y se monta en el coche. Pero en el momento en el que se monta en el coche, entra en contacto con la disciplina del terror sexual y se da cuenta de que le puede ocurrir algo, ¿no? Y lo cuenta muy bien además en la entrevista el miedo y el terror que le produce. Y dice, te sientes como que te estás exponiendo, has pasado el límite a partir del cual es difícil defenderte y sobre todo explicarlo. Si me ocurriera algo, me he metido en la boca del lobo. Es decir, ni siquiera le está preocupando lo que le podría haber pasado, sino simplemente cómo explicarlo y siendo súper consciente de que no la van a creer. Estos son las representaciones sobre el peligro sexual, esto es la idea de cuántas veces has pensado que podías haber sido tú, estos son los textos prescriptivos que nos marcan las pautas de comportamiento y dónde recae la responsabilidad de la agresión. Y por último, esta idea de muchas mujeres que dejaron de hacer autostop, después, bueno, no siempre la disciplina del terror sexual produce cuerpos dóciles, ¿no? También el relato Alcácer es un relato sobre el peligro sexual, pero a mí también me gusta definirlo como un relato de resistencia, es decir, las mujeres resistimos desde nuestros cuerpos y volvemos a reformular los espacios y volvemos a tomar los espacios, ¿no? Muchas de estas mujeres que han hecho esta reformulación y han vuelto a hacer autostop, no os podéis imaginar la cantidad de testimonios que hay con esta idea, cuando ya han pasado muchísimos años, se montan en el coche y aparece un tío que les coge y les dice, ¿y si ahora no paro, qué pasa? ¿No? Es esta idea de vigilar y castigar, de saberse soberano, ¿no? De decirte, bueno, yo hoy no te voy a hacer nada, pero podría hacértelo. Y si te pasa, la siguiente vez es tu responsabilidad porque yo ya te lo he avisado, ¿no? Y como dice Genchane, al final nos dejó en el sitio, pero la frase ahí quedó. Lo que queda ahí es la representación, ¿no? Lo que queda ahí es la pauta de comportamiento a partir de la cual nos limitamos. Bueno, voy terminando. Alcácer es un relato que está siempre súper actualizado. La mayoría de los relatos están actualizados de maneras distintas, ¿no? Pero lo de Alcácer es ya como increíble. Desde que salió el libro en el 2018, es verdad que me han hecho muchísimas entrevistas en muchos medios de comunicación. Es difícil verte reflejada como literalmente en lo que tú dices y luego en lo que escriben, pero bueno, más o menos experiencias positivas, otras no tanto. Pero esta en concreto es del Le Monde Diplomatique, que publica pues 2 páginas enteras de mi libro, que bueno, pues hasta ahí no hay problema. Por eso pone Nerea Barjola, porque lo he escrito yo, o sea, no es que el artículo... Pero me planta al lado esta fotografía, ¿no? O sea, mi trabajo no tiene nada que ver con una muñeca ensangrentada. Y me gusta esta frase de Butler que dice, la circulabilidad de la imagen permite al acontecimiento seguir sucediendo, por no decir incluso que gracias a estas imágenes el acontecimiento no ha cesado nunca de ocurrir, ¿no? Y aquí volvemos otra vez con la idea de los textos prescriptivos, que aunque les des un texto supermascado, donde les estás explicando, donde estás desconstruyendo el relato sobre el peligro sexual, ¿no? Cogen tu texto, te plantan esta fotografía al lado y te rompen el texto, ¿no? Y entonces la violencia no ha dejado nunca de ocurrir, ¿no? Independientemente del esfuerzo que tú hayas hecho por deconstruirla. Termino con esta idea de las contrarrepresentaciones al peligro sexual, que es algo que trabajo mucho y que me parece muy importante. Vivimos en un sistema de representaciones sobre el peligro sexual que no es fiable para nosotras. Tenemos que poner todas y cada una de las representaciones sobre el peligro sexual en cuarentena, diseccionarlas, analizarlas, ver cuál es la estrategia y construir nuevas narrativas que sí nos representen, algo que viene haciendo el movimiento feminista históricamente. Me gusta mucho este cartel de las Farrucas, movimiento feminista autónomo y autogestionado de Pamplona, que nace en un contexto de muchas agresiones durante las fiestas de San Fermines. Las farrucas ya estaban antes de la múltiple agresión, ya estaban antes porque ya se estaban dando agresiones en el contexto de fiesta y de ocio nocturno en Iruña. Y fueron las primeras que empiezan a hacer manifestaciones nocturnas y que dicen esta idea del miedo va a cambiar de bando. Este texto a veces como que indigna, ¿no? Me pasa que muchas veces en congresos pues levantan la mano y me dicen... pero es que yo no quiero ejercer el mismo miedo o la misma violencia que ejercen contra mí, ¿no? Esto no tiene nada que ver con que vayamos a ser capaces de devolver el miedo o la violencia que nos han producido históricamente. Tiene que ver con la capacidad de agencia, tiene que ver con la idea de estoy aquí de frente, te estoy mirando, no soy una muñeca a la que puedas seguir haciendo esto, ¿no? Tiene que ver con salir de la categoría
víctima y tener agencia. Con esto no quiero decir que las víctimas no tengan derecho a ser víctimas. Las víctimas tienen derecho a ser víctimas y tienen derecho a autodefinirse como víctimas y tienen derecho a pasar a autodefinirse como supervivientes cuando en su proceso de recorrido de salida a la violencia quieran hacerlo. Pero lo que quiero decir es que como conjunto social y como feministas hay que mirar de frente y decir no, o sea, vamos a cambiar el foco, lo vamos a poner en vuestras acciones y no en las nuestras, ¿no? Y termino y lo ejemplifico con este performance de Marina Abramovic, que para mí viene a ejemplificar esta idea de manera estupenda. Este es un performance que ella hace en 1974, en un momento en el que los performances pues, carecían de valor, ¿no? Y ella lo que quiere es experimentar, ver qué es lo que pasa cuando tú le das al público la opción de participar en el performance, ¿no? Entonces, ponen una mesa 75 objetos, había todo tipo de objetos, había plumas, había fruta, había pues, objetos que sin ningún peligro, pero bueno, luego había cuchillos, había una pistola cargada, también había vino, bueno. Pone una nota con las instrucciones de lo que es el performance y dice, bueno, pues durante las próximas 6 horas soy un objeto, puedes hacer conmigo lo que quieras, yo me responsabilizo de todo lo que ocurra, ¿no? En las primeras 3 horas todo va bien, pues la gente le da besos, la mira, ¿no? Le hacen bromas. A la 3.ª hora ya le empiezan a hacer cortes en el cuello, le hacen cortes en la cara, le ponen la pistola en la sien, que tiene que entrar el galerista, ¿no? Para intervenir por miedo a que pueda ocurrir algo. La sientan en una mesa, la clavan los cuchillos entre las piernas, en clara alusión a una agresión sexual. Después ella va a contar que se sintió agredida sexualmente. Le hacen cortes en los pezones, la desnudan. Cuando se acaban las 6 horas, ella dice, empecé a moverme, a ser yo misma, porque hasta ese momento estaba ahí como una muñeca para ellos. Y en ese momento todos huyeron, la gente no pudo enfrentarse a mí como a una persona. Esta es la idea del miedo, va a cambiar de bando. Esta es la idea de poner límites y de tener agencia, ¿no? Por eso, lo que planteo es que nos tenemos que reasignar todos y cada uno de los relatos sobre el peligro sexual. No podemos dejar que el patriarcado siga hablando de la violencia sexual, porque ya sabemos lo que ocurre, que diseccionan nuestros cuerpos. Tenemos que ser nosotras las que nos reasignemos a todas y cada una de las compañeras torturadas sexualmente y asesinadas como hitos del movimiento, como hitos de lucha del movimiento feminista. Trabajar en comprender y deconstruir las representaciones sobre el peligro sexual. Pongo estas imágenes para que veamos que históricamente las representaciones sobre el peligro sexual han existido en todos los formatos. O sea, podemos ver en la imagen los cuadros de Caravaggio y nos despierta como admiración, ¿no? Porque lo vemos como arte, pero en realidad es el rapto y la violación de diferentes diosas, ¿no? Exactamente lo mismo que pasa en la imagen de las fiestas de San Fermines. Pero las contrarrepresentaciones al peligro sexual han existido también históricamente, porque estos cuadros que están a ambos lados de la imagen de otro cartel de las Farrucas pertenecen a Artemisa Gentileschi, contemporánea a Caravaggio, y ya está representando el acoso de los viejos en las termas, ¿no? El acoso sexual de los viejos en las termas y la venganza de una agresión sexual, ¿no? Entonces, termino con este cartel de las Farrucas porque controlan la imagen y controlan el texto y dicen, nos hemos fortalecido ante todas vuestras violencias y ponen en el centro la idea de la autodefensa feminista y de la articulación del movimiento feminista y de las compañeras para fortalecernos frente a las violencias sexuales. Muchas gracias.